Buenos días. Una clase especial, la de hoy. Tenemos dos invitados a participar en la clase con un tema, pues, de los difíciles y además con un enfoque de los, yo diría, de los temas verdaderamente útiles. Em, Remedios García Padilla es psicóloga clínica y psicoanalista y trabaja en Alicante. Y Jairo, que es un antiguo residente externo nuestro, que ahora está en la cárcel, que espero que le hayan dejado salir para estar en la cárcel, digamos, aprendiendo cosas, le hayan dejado salir para participar en la clase de hoy. Eh, Cuando él estuvo aquí, participó, asistió a un congreso sobre TLP en Madrid y nos hizo un breve resumen de algunas de las participaciones. Quedamos muy interesados en que volviera a repetir esa participación, que la preparara mejor y que en este caso la preparara con una colega que precisamente vive muy cerca de donde él hace la residencia, en Levante. Y ellos dos, Remedios y Jairo, van a presentarnos esta clase sobre PLP, borderline, especialmente desde algunos puntos de vista, tratando de responder a dos preguntas. ¿Qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de borderline, de trastorno límite de personalidad? Y sobre todo, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Son dos preguntas muy útiles, es decir, vienen en el marco del tema que estamos dando ahora, que habíamos iniciado en en la regla anterior, el sujeto y la defensa, y que ahora estamos estudiando a partir de esa regla, el sujeto y la defensa, si conviene perturbar la defensa o no conviene perturbar la defensa, cuándo, etcétera, etcétera. Claro, la patología mental no es tan simple como A o B, neurosis o psicosis, o todos los pacientes son iguales o son todos muy parecidos y con todos tenemos que hacer lo mismo. No, es un poco más complicado el asunto. Por una parte, la realidad clínica es más frondosa, hay muchas más variedades clínicas que una o dos. Y por otra parte, con cada paciente podemos hacer a veces, más allá del diagnóstico, podemos hacer unas cosas o podemos hacer otras. Podemos perturbar más la defensa, menos, y todo eso depende de algunas condiciones, ¿no? No vale la regla mm, general y la máxima para todos de ante la psicosis o ante un sujeto, digamos, psicótico, no perturbamos la defensa y ante un sujeto neurótico, sí. Bueno, esto como regla puede valer, pero después hay que ver caso por caso. Eh, este asunto le estuve dando unas vueltas a propósito de lo que en un tema dentro de unos meses enfocaremos en este curso, que será el asunto sobre el diagnóstico, lo que di en llamar el triple diagnóstico. Triple diagnóstico. Parece que nos ha dado un subidón, creo que estamos hipertímicos o hipomaníacos con el asunto del diagnóstico. No, 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 no. Yo creo que hay que distinguir tres tipos de diagnóstico. Por una parte, un diagnóstico categorial o de estructura clínica. Por otra parte, un diagnóstico, es decir, un diagnóstico de estructura, es un diagnóstico que sirve para muchos sujetos que se parecen en los elementos comunes de esa estructura, ¿no? Un obsesivo, un histérico o un neurótico, etcétera, etcétera. Y el diagnóstico singular, es decir, es el diagnóstico que solo le vale a esa persona. Esta mañana hablaba con los residentes de un caso de Freud, del juez doctor Shebar. Pues a ese hombre le podíamos dar un diagnóstico de estructura, es un psicótico o incluso es un paranoico esquizofrénico o es un melancólico paranoico esquizofrénico. Am, y le podíamos dar un diagnóstico singular y podíamos decirle, él es la mujer de Dios. Entonces, con ese diagnóstico nos referiríamos exclusivamente a él porque en ese diagnóstico, que es una fórmula suya, Ich bin Gottes Frau, soy la mujer de Dios,
digamos, bastaría para reconocer a ese sujeto y bastaría para reconocer lo que es la piedra angular de toda su vida y de toda su locura y de todo su delirio, ¿no? Creo que hasta aquí me entendéis, ¿no? El tercer diagnóstico, creo que se podría hacer incluso otro tercer diagnóstico que estaría más orientado a la terapéutica. ¿Qué quiero decir con esto? Estos dos diagnósticos anteriores tienen que ver con ah, digamos, con una vertiente más psicopatológica, ¿no? Pero tendríamos un tercer diagnóstico que tiene que ver con una vertiente más terapéutica. ¿Hasta cuánto puedo hablar yo con este paciente? ¿Hasta dónde puedo abrirle los ojos? ¿Cuánta cercanía permite este paciente, ¿no? ¿Con qué soltura puedo hablarle? Bueno, pues esto, digamos, a esta pregunta se podría contestarla volviendo al primer diagnóstico, al diagnóstico categorial o diagnóstico de estructura o diagnóstico de tipo clínico, poner el nombre que queráis. Pero no siempre es así. Hay pacientes psicóticos, como os decía recientemente, con los que se puede hablar un poco más, ¿verdad? Y son psicóticos. Y hay pacientes neuróticos con los que hay que andar con mucho sigilo porque están frágiles y, bueno, y sin embargo no son locos propiamente dichos, ¿no? O sea que tenemos este otro tercer elemento. ¿Cuál es el criterio que nos permite, digamos, a intervenir un poco más, un poco menos? Pues básicamente lo que vamos aprendiendo en el diálogo con el paciente y especialmente en la consistencia de la transferencia. Es decir, yo puedo intervenir, digamos, con una cierta soltura, siempre y cuando el paciente no resulte muy perturbado por lo que le pueda decir o incluso por mis actitudes, y siempre y cuando la transferencia pueda contener esa imprevisible o quizás necesaria conmoción. Si la puede contener la transferencia, entonces, bueno, voy con cierta seguridad porque lo que estropeo por un lado lo asiento y lo apoyo en una base firme que es la transferencia. Creo que me entendéis todos con este asunto que ya lo venimos desarrollando de tiempo atrás. La malla de la transferencia permite que uno, bueno, pueda, digamos, intervenir de una manera un poco más luminosa, revelar alguna cosita, siempre y cuando el paciente esté bien contenido y no lo tome en el sentido persecutorio o, digamos, se disocie por una intervención, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, porque la transferencia en ese sentido revertiría con cierta facilidad esa conmoción. Creo que me entendéis, ¿no? Bueno, hoy tenemos dentro de la variedad de pacientes que nosotros vemos en salud mental, mm, hay pacientes muy graves, dice, bueno, son psicóticos, etcétera. Algunos pacientes psicóticos están muy graves, otros pacientes neuróticos también están muy graves, pero hay una variedad de estos pacientes que, bueno, hay que ver si los colocamos en un lado o en el otro, en la locura o en la cordura, en la psicosis o en la neurosis, que son los TLPs, los trastornos límites de personalidad, en fin, que es una derivada del grupo o del territorio borderline, una derivada reciente del DSM-3, digamos, y estos pacientes son muy complicados, su tratamiento, la relación con ellos es sumamente complicada. Desde mi punto de vista, incluso más complicada que la que se puede tener con pacientes esquizofrénicos o paranoicos, que son aún muy complicados también, etcétera. Todos los servicios de psiquiatría y salud mental tienen unidades especializadas en TLPs, incluso centros de día, hospitales de día para ellos o para ellas, etcétera, etcétera. Quiere decir que es uno de los obstáculos o de los, sí, de los obstáculos complejos en nuestro trabajo, no solo la relación con ellos, sino cómo tratarlos adecuadamente, ¿no? Entonces,
Por una parte, vamos a ver con Reme y con Jairo qué es este asunto de los TLPs, qué es y cómo se puede tratar con esta gente, actualmente qué modelos, digamos, asistenciales hay para ellos, etcétera. Antes de darles la palabra, y puesto que tenemos hoy un tiempo, porque no hay supervisión, me gustaría haceros un comentario general sobre esta cuestión, ¿no? En general, borderline, y dentro de los borderline, esta derivada de los PLPs, ¿no? A veces se consideran una especie de mezcla de neurosis y psicosis, una especie de a caballo entre, entre el camino, digamos, en medio de, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, a veces se habla de ellos como de los borderline como estructuras intermedias, otras veces se habla como estructuras distintas a la neurosis, a la psicosis. En fin, hay toda una gran ah, mm, polémica entre los distintos tratadistas, las distintas escuelas, las distintas orientaciones, puesto que de este asunto se viene hablando ya desde hace más de un siglo. Es decir, toda esta locura de bajo perfil, si es que es locura o si no lo es, pero todo esto, digamos, viene concitando numerosos trabajos de estudiosos desde hace prácticamente desde la segunda década del siglo pasado. Clark, Stern, Feder, del que hemos hablado, Stern también, del que hemos hablado recientemente, Einstein, Vygotsky, del que hemos hablado también recientemente, otra serie de autores, ¿no? Que, con sus publicaciones y abundaron en este tema y fueron tratando de dar su opinión, especialmente estos autores que os he mencionado, acerca de las variaciones metodológicas del método clínico que había que emplear con este tipo de pacientes, puesto que el método más clásico, más freudiano, con ellos no funcionaba. No funcionaba. No funciona la psicosis y con este tipo de pacientes tampoco. Y desde Clark, Stern, Feder, etcétera, etcétera, Einstein, y una serie de autores, ellos han tratado de diseñar otro tipo de métodos para atender a este tipo de pacientes, ¿no? El concepto borderline, estado límite o trastorno límite o como queráis, territorio límite, es desde el punto de vista psicopatológico complejo y polimorfo. Es difícil dar una definición porque se podrían superponer a esa definición otras 20 o 30 provenientes de otros autores que han estudiado con cierto detalle el asunto, ¿no? Es un concepto, a mi manera de ver, si lo comparamos con un reciente concepto surgido en el ámbito lacaniano, la psicosis ordinaria, que viene, digamos, si lo tratamos de enfocar a cierta distancia, viene a dar respuesta también a esta problemática que hay entre la neurosis y la psicosis pero borderline, a diferencia de psicosis ordinaria, en mi opinión, tiene ciertas diferencias globales que voy a apuntaros ahora, aunque después el campo, se puede decir así, de estudio, de investigación, es bastante similar en cuanto a qué personas se pueden meter en estas especie de sacos complejos de definir, ¿no? Borderline en ese sentido es un concepto donde a mí me parece que prima más lo psicopatológico, es decir, el intento de establecer una categoría, ah, definirla, y hay varias definiciones porque hay varios enfoques, y una vez definida, qué tipo de terapéutica psíquica se puede aplicar justamente con ese tipo de pacientes. Es decir, crear un tipo clínico y qué tipo de tratamientos van mejor con ese tipo clínico. Un tipo clínico en ese sentido distinto de la neurosis y de la psicosis y que con este tipo de pacientes empleamos determinado tipo de estrategias terapéuticas, etcétera. Es decir, que está la parte de la psicopatología y la derivada de la terapéutica en este concepto, ¿no? Grosso modo, este concepto históricamente se ha relacionado con la esquizofrenia, con el carácter impulsivo, con la psicosis latente, más recientemente, sobre todo a partir de Otto Gerber,
con la difusión de la identidad, otros autores lo han vinculado con la histeria y sobre todo en las últimas décadas se ha tratado de enfocar todo este territorio borderline a partir del trauma y no hay manera de leer actualmente un texto sobre los borderline o los PLPs especialmente que no hable del trauma, ¿no? En cambio, la cuestión de la psicosis ordinaria de la que hablamos con frecuencia ah, ha intentado convertirse en una categoría clínica, se ha convertido en un diagnóstico. Sin embargo, desde el punto de vista psicopatológico, eso se deshace, puesto que yo no he leído descripciones clínicas des- de la psicosis ordinaria que se sostengan por sí mismas. Es decir, porque es muy difícil hacer una descripción clínica de una psicosis invisible, ¿no? Entonces, ahí ese es un trabajo todavía por hacer, si es que se pudiera hacer, ¿no? Porque describir lo imperceptible es muy complicado. En cambio, tiene una ventaja, digamos, o la parte más reseñable, entiendo yo, de esta especie de categoría que para algunos después se ha convertido en un diagnóstico único, como pasa para otros corrientes, los borderline, que están prácticamente el diagnóstico único. Ah, Sin embargo, tiene una ventaja en cuanto a la parte más terapéutica, es decir, que la psicosis ordinaria ha abierto los ojos a muchos de nuestros colegas, les ha abierto los ojos en el sentido de que hay pacientes que no son claramente como el hombre de las ratas, ni como fue doctor Schreber, y que hay que atenderlos y que se puede hacer algo con ellos, porque es decir, que ellos partían de una especie de punto de vista muy rígido, ¿no? Y sin embargo, este tipo de pacientes pueden a las consultas, este tipo de pacientes TLPs, borderline, etcétera, etcétera. Entonces a ellos les ha transmitido, yo creo, el punto de vista de que se puede hacer algo con ellos, se puede trabajar con ellos y sobre todo, que este tipo, quiero decir que hay una serie de sujetos, los ordinarios o la psicosis ordinarios queda fatal, la psicosis de bajo perfil, la locura normalizada, ah, lo que se destaca, especialmente por el Seminario 23 de Lacan, es que el propio sujeto ya hace bastante por salir a flote y por reequilibrarse. Es decir, que son sujetos que han inventado sus pequeñas fórmulas para mantenerse en equilibrio y no caer fulminados al suelo o presentar una crisis psicótica en toda regla, ¿no? El ejemplo que Lacan saca a colación es el caso de James Joyce, que en el supuesto de que sea un personaje de estos, una persona de este tipo, ah, Lacan nunca habla de psicosis, pero habla de locura, es decir, lo da por un personal, digamos, de este perfil. Am, lo que viene a proponer es que este tipo de sujetos se pueden salvar, por decirlo así, a sí mismos con ciertas invenciones singulares. Es Lo que él viene a nombrar después el santoma, el síntoma escrito con TH, ¿no? Bueno, algo que ya sabemos por otra parte, desde hace, yo diría que 25 siglos, en cuanto a que precisamente Joyce se salva a través de algo que desde hace 25 siglos es motivo de discusión en Occidente, que es cómo el arte puede a alguien, digamos, arreglarle la vida y hacer que se mantenga en un equilibrio más o menos estable. Como el arte, es decir, es todo el problema antiguo de la melancolía que encontramos ya en formulaciones de Demócrito sobre el bien que aporta el arte para las personas, o en el problema 30 de Aristóteles, o que está repartido, digamos, en miles de estudios en cuanto a que el arte es un bálsamo para los demonios del alma, ¿no? Bueno, pues, en fin, Joyce es un caso de estos salvado, se puede decir así, por su propio ingenio, por su propio arte, por su propia creación, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, no yo diría que desde, os hablo como psicopatólogo, borderline es la intención de crear un tipo clínico y es verdad que es más fácil de describir porque ellos toman una serie de criterios diagnósticos
comportamentales, afectivos, etcétera, etcétera, establecen una serie de mecanismos mentales, esto funciona así y esto se trata de esta manera. Entonces es una categoría que aunque sea falsa, si es que se puede decir así, o difícil de sostener, pero está más cuadrada. En cambio, la psicosis ordinaria está, desde el punto de vista psicopatológico, es más floja, aunque desde el punto de vista terapéutico, como os digo, anima, se puede decir así, a las personas que no tienen contacto con este tipo de pacientes, les anima a hacer algo con ellos porque este tipo de personas, como todos, como cualquiera de nosotros, está haciendo algo por mantenerse a flote. ¿De acuerdo? Bueno, ahí no quisiera liaros mucho con la cuestión borderline, con el territorio borderline, pero bueno, a ver, imaginaros, dadme al menos 10 minutos o 5 minutos para, antes de dar la palabra a los invitados. A ver, la historia de la clínica y de la psicopatología tiene dos grandes pilares, el campo de la locura y el campo de la cordura, el campo de la neurosis, el campo de la psicosis, que a finales del siglo XIX, ¿verdad? Cuando entra Freud en escena, trata, se puede decir así, de definirlos, de oponerlos y de hacer de esos dos elementos dos mundos o los dos grandes pilares de todo el campo de la patología mental. Entonces tenemos de un lado el mundo de los delirantes y de los alucinados, de los delirios y de las alucinaciones. Esto sería lo ejemplar, lo prototípico, lo patognomónico de la gran locura. Y del otro lado tenemos las obsesiones, las fobias, los síntomas de conversión, etcétera, etcétera. La depresión de andar por casa, etcétera, etcétera. Pero claro, estos dos campos no valen para ah, digamos, en estos dos sacos no se puede meter a toda la población general. Y a partir ya, digo, de una vez que se asientan estos dos pilares, empiezan a observarse, a tratarse y a querer explicarse otro tipo de personalidades o de tipos clínicos o de estructuras que no entran dentro de estos dos extremos, ¿no? Y a partir de ahí, y ya os digo que estos trabajos se remiten ya a 1917, por ejemplo, ya hay trabajos específicamente escritos sobre esto. Ah, ellos, digamos, en ellos comienza a hablarse de que son cuadros de una inestabilidad importante. Se relacionan con la inestabilidad, se relacionan también con el narcisismo, ¿no? Y se relacionan con la impulsividad, etcétera, etcétera. Bueno, ese territorio, ¿no? El territorio borderline, y uso aquí una expresión de Kepa Matilla, y voy a referirme especialmente a su trabajo para el vocabulario de psicopatología, que es impresionante, muy meticuloso, etcétera, etcétera. Voy a seguir especialmente en estos comentarios su guía, que me parece ejemplar lo que escribió ahí, ¿no? Entonces, bueno, pensad entonces que nos situamos en los márgenes de la locura y en los márgenes de la cordura y que hay un territorio muy amplio, ¿verdad? Para algunos es el territorio más amplio, donde cómo calificamos, cómo clasificamos y cómo tratamos a ese tipo de personas. El asunto de la inestabilidad, que después reaparecerá, es una fórmula que acuñó Melita Smithberg. Decía que este tipo de personas se caracterizaban por una estable inestabilidad, ¿no? Es decir, que había una serie de características, por ejemplo, la inestabilidad identitaria, la desregulación afectiva, la impulsividad, ¿no? Los riesgos de suicidio, las automutilaciones, las adicciones, la sexualidad perversa, polimorfa, episodios de micropsicosis, es decir, una serie de cosas ahí que no es ni la gran locura ni la neurosis convencional, ¿no? Entonces, todo ese territorio es el territorio del que estamos hablando, ¿no? Pero lo interesante es que una vez que se empezó, o que los psicoanalistas comenzaron a hacer frente, a querer tratar, a querer entender este tipo de pacientes, inmediatamente se suscitó el hecho de que la técnica psicoanalítica había que cambiar. Por ejemplo, hay un trabajo ya de 1917 de Clark donde se recomienda una modificación de la técnica y hacer una técnica mucho más
activa. Seguro que Remedios y Jairo nos hablan después de este asunto, que no, uno no puede permanecer en la posición del psicoanalista y, escuchando y, digamos, haciéndose el interesante. No, no, o eres más activo o te comen, ¿no? Ah, Stern habla ya también de un grupo fronterizo dentro de las neurosis, que es el grupo más cercano a la psicosis, ¿no? Y también recomienda los cambios de en la técnica en el tratamiento, ¿no? Eh, la característica de este grupo, si es que se pudiera hacer alguna, que Kepa Matilla cuando escribe el vocabulario habla de un predominio de lo imaginario, es que hay una característica desde el punto de vista descriptivo de todo este grupo, que tiene que ver con esta cuestión imaginar, con lo que nosotros entendemos, porque es un concepto de Lacan, y que es muy expresivo, ¿no? Am, Todo este desplazamiento del interés, en este tipo de patologías se van depositando en el campo del yo, en las identificaciones, en la identidad, es decir, en el ámbito, para decirlo en un término todo, de lo imaginario, ¿no? Esto es algo un poco diferente de la clínica más clásica, ¿no? Este tipo de, entonces aparece que empieza a crecer toda esta cosa del territorio borderline en relación, desde el punto de vista de los estudios psicoanalíticos, a la patología del yo y a la problemática principalmente de tipo narcisista, ¿no? Kerber, psicoanalista, del que hablarán después, ¿no? Ve incluso que todo este territorio, la disfunción de la identidad, para él es el elemento central de lo borderline, ¿no? Este asunto de la identidad ya había sido estudiado por Erik Erikson, y había comenzado a tener cierta relevancia de este tipo de interés, ¿no? La incapacidad, por ejemplo, para autodefinirse, ah, el sentimiento, desolador del vacío interior, la polarización de los efectos, es decir, una serie de cosas que, tienen mucho que ver con este tipo de personas, ¿no? Mm, bueno, voy abreviando. Hay, ciertos aspectos del carácter, en el sentido psicoanalítico, neurótico, y en concreto del carácter impulsivo, que desde el principio, en los estudios ya de los años 20, de los años 30, se vincularon con lo borderline, ¿no? Las patologías del acto, los impulsos, etcétera, etcétera. Ahí apareció ya una derivada que, digamos, tenía que ver con lo que después se ha llamado el territorio borderline. Por ejemplo, los estudios más importantes, sobre esa materia son los de Wilhelm Reif, sobre el carácter neurótico, ¿no? Entonces, él, incluso tenía la impresión de que este tipo de carácter neurótico era, al- mm, un tipo de neurosis muy graves, y sugería que incluso eran potencialmente presicóticas o que podían acabar en una psicosis, ¿no? ¿Por qué los psicoanalistas comienzan a caer en la cuenta de estas cosas? Pues porque empezaron a abrirse como hemos comentado, recientemente, los ambulatorios, las policlínicas, y Reich, que fue uno de los pioneros en el estudio del carácter, precisamente su formación clínica, él era médico, pero su formación más de tipo psicológico o psiquiátrico la cogió justamente del contacto en estos ambulatorios, es decir, clínicas, gratuitas, donde se trataban a sujetos, digamos, de forma gratuita, sujetos de la calle, ¿no? Hay después otro apartado muy importante del que hemos hablado y que voy a abreviar mucho, en el que hemos hablado mucho en lecciones anteriores, respecto a la cuestión de la psicosis invisible, ¿no? Bloiler, Bloiler es uno de los autores que más influencia ha tenido en el mundo de la psicopatología, prácticamente hasta los años 70 de este siglo, ¿no? Él describe, inventa, crea la esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia define una forma, dice que la más corriente, la más común, la más habitual de esquizofrenia, que es la esquizofrenia latente.
Entonces, de pronto todo el mundo puede ser esquizofrénico, ¿no? Todo el mundo puede estar loco, ser psicótico, ¿no? Esto tiene una incidencia muy grande en el mundo psicoanalítico y en el mundo también psiquiátrico. Por ejemplo, en el mundo de la psiquiatría, un autor francés, Henri Claude, ah, crea, inspirándose en este concepto, claro, por ejemplo, el concepto de esquizoneurosis. Esquizoneurosis, es decir, una especie de mezcla entre la esquizofrenia y la neurosis. Y ahí mezclan una especie de casos límites, de casos mixtos, un poco extremados, con síntomas neuróticos polimorfos, pero con descompensaciones psicóticas, ¿no? Bueno, esto va adquiriendo un cierto cuerpo dentro del mundo de la psicopatología más de corte psiquiátrico, pero ya veis que aparece el concepto inmediatamente de esquizoneurosis, como esa especie de mezcla o de puente que une estos dos grandes continentes. Las influencias de Bloiler llegan a los Estados Unidos, naturalmente, especialmente a los autores como Silburg o otros autores, Hoch y Polatin, autores que comienzan a hablar de, por ejemplo, la esquizofrenia ambulatoria, es decir, de esquizofrénicos que no están para estar ingresados y que pueden hacer una especie de vida un poco más normal, ¿no? Pero caracterizados por un, dice Tilburg y después dice Hoch y Polatin, con un pensamiento dereístico, es decir, un pensamiento muy alejado de la realidad, pero bueno, pues que les permite hacer más o menos una vida aparentemente normal. Aparentemente, ¿no? Aparecen las descripciones de Helene Deutsch, de los como sí, ah, Otto Fenigel los llama esquizofrénicos potenciales. Feder, lo habíamos visto recientemente, los llamaba esquizofrénicos latentes o psicosis latentes, etcétera, etcétera. Y un trabajo al que le dediqué el otro día un tiempo importante en el curso que estamos dando ahora, precisamente en el Seminario del Campo Freudiano de Castilla y León, sobre esta materia, y les estuve leyendo un caso de Hoch, de Paul Hoch y de Philippe Polatin, un texto de 1949, que habla de lo que ellos llaman la esquizofrenia pseudoneurótica, y que fue un diagnóstico que tuvo muchísimo eco en los Estados Unidos, y es decir, que es una derivada de la esquizofrenia latente de Bloiler. Quería solamente mencionar dos cosas de este trabajo que son, desde el punto de vista clínico y psicopatológico, muy importantes, que son lo que ellos llaman la panansiedad, es decir, los síntomas dominantes de este engendro que ellos llaman la esquizofrenia pseudoneurótica son la panansiedad, es decir, un tipo de ansiedad difusa y omnipresente, ansiedad, y lo que llaman, y atención a esto que es muy interesante, la panneurosis, es decir, que ellos dicen, este tipo de casos no se presentan con síntomas claros de neurosis o de psicosis, sino con una especie de mezcla, ¿no? Con una presentación simultánea, cambiante, de síntomas neuróticos conocidos, pero sin lógica, más bien están como amontonados, ¿no? Y además todo ello con episodios de micropsicosis. A quienes de vosotros tengáis contacto diario con este tipo de realidad clínica diréis, ostras, es verdad, porque esta especie de psicóticos de medio pelo o de neuróticos, cada uno los clasifica como quiere, dice, es verdad que no tienen una neurosis ordenada como los obsesivos o como los fóbicos, etcétera, sino que está todo como un poco amontonado. Tienen como un poco de todo, ¿no? Y es exactamente ese un poco de todo, esa panneurosis, es una de las características clínicas de este tipo de cuadros. Por eso Lacan en un momento determinado también dice, nada se parece tanto a una prepsicosis, creo que dice así, como una gran neurosis. Es decir, una gran neurosis no se dice, pero es como esta especie de descripción que hace Och y Polatin de la panneurosis, es decir, de los síntomas desorganizados, un poco a borbotones de la neurosis. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Quería mencionaros también a Eisenstein, bueno, pues que desarrolla todo este tipo de cosas también de lo que os estoy hablando y también propone un tipo de terapéutica y tal. El borderline también se vinculó mucho con la histeria, con la disforia histérica, con la escisión histérica. Es decir, que hay gente que lo va vinculando para un lado y para otro. Y en esta especie
de vinculación con la histeria, pues está especialmente Donald Klein, a John Davis, y hablan de disforia histeroide o histeriforme o histeroide, ¿no? Bueno, muchos estudios, sin duda, muchos estudios dedicados a toda esta cuestión que rematan finalmente con la vinculación con la cuestión del trauma, ¿no? En 1970, cuando se publica, a finales de 1970, cuando se publica el DSM-3, claro, los hacedores del DSM-3 tienen que tomar una posición con respecto a este campo borderline, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la categoría borderline, cuando Spitzer y Endicott tratan de definirla, se encuentran con dos ramificaciones en este campo, ¿no? Por un lado, lo esquizofrénico y por otro lado, lo inestable, ¿no? Entonces, ¿qué hacen con con estos dos asíntotas, ¿no? De un mismo grupo nosológico, ¿no? Entonces, lo enfrentan. ¿Cómo lo enfrentan ellos para Spitzer, especialmente para ordenarlo en el DSM-3, es decir, que es una regulación, digamos, ordenada artificialmente, ¿no? Entonces, lo que hacen es que para la parte, digamos, más próxima a la esquizofrenia, ellos hablan de trastorno esquizotípico, ¿no? Y para la parte más de la inestabilidad o de la vulnerabilidad, inventan este otro término que es el trastorno límite de la personalidad. Y eso ya aparece reflejado en el DSM-3. Es decir, que quieren aclarar las cosas, no sé si las confunden más con el trastorno esquizofrénico, esquizotípico por un lado, y con el trastorno límite de personalidad, que vienen, se puede decir así, de una especie de aclaración de un mismo núcleo, ¿no? Bueno, ya sabéis después con los trabajos de Gunderson y todo esto, cómo se pone de relieve de nuevo la vinculación del trauma am, con lo borderline, ¿no? Y con el trastorno límite. Y que incluso hay algunas estadísticas en las que se dice que ha habido abusos traumáticos, por decir así, en un 70% de los pacientes borderline. En fin, estadísticas, estadísticas, etcétera. Bueno, no voy a contaros nada más. Como os decía antes, todo esto se separa, entiendo yo, de la llamada psicosis ordinaria, aunque tratan de enfocar los mismos tipos de pacientes, en que yo creo que la psicosis ordinaria está falla más en la cuestión descriptiva, porque es muy difícil describir algo invisible, ¿no? Como os decía, pero en cambio sí que aporta una serie de soportes teóricos para pensar que hay compensaciones, suplencias, estabilizaciones, muchas más de las que se creían, que cada sujeto incluso se salva a su manera, ¿no? Y eso le da pie a los clínicos para animarse, se puede decir así, a tratar a este tipo de personas, ¿no? Cosa que ya, digamos así, es bastante para que podamos ir aprendiendo a partir de la experiencia a qué hacer con todo esto. Y dicho toda esta cuestión, que me parece que me he alargado más de la cuenta, me gustaría darle la palabra a Remedios García Padilla, como decía antes, es especialista en psicología clínica y psicoanalista, y alguien que sabe de estas cosas porque ha trabajado mucho tiempo en lo público, ahora también en lo privado, con ese tipo de pacientes. Y después le agradezco mucho que, digamos, haya podido estar esta mañana con nosotros y después tomará la palabra Jairo, que es un antiguo reciente residente nuestro externo que está terminando su especialidad en Alicante, creo. Bueno, él mismo nos lo dirá, porque tenemos confianza para que se presente él mismo. Reme, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, ¿No? bueno, primero muchas gracias. Sé que a veces sigues el seminario, que te interesa Sí, sí. estas cosas que hacemos nosotros cuando tienes tiempo por tu amplio quehacer profesional y te agradecemos todos mucho lo que nos vas a informar de este asunto, territorio borderline y TLP. ¿Vale? Vale. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias Sí, por la sí. invitación y bueno, yo espero poder transmitir el entusiasmo y lo muchísimo que este perfil, esta presentación clínica me genera. Llevo muchos años estudiándola y bueno, para mí es muy, muy, muy interesante. Eh,
lo que ha dicho José María queda dicho. Nosotros vamos a hablar, bueno, por lo menos mi parte, yo voy a hablar de la escuela inglesa, ¿no? Nosotros, y la intervención de la que yo voy a hablar, que es la intervención que se hace en patologías narcisistas por Hugo Bleichmar, viene también heredera de todos los autores que ahora os voy a enumerar, que voy a intentar ser muy breve para poder, bueno, para poder abarcar lo máximo posible. Eso sí, por favor, yo me embalo, soy una motoreta, con lo que si veis que voy muy rápido, levantar la mano porque yo me disparo. Partimos de la segunda tópica de Freud. Bueno, antes que nada quiero deciros que para esta línea, esta propuesta, eh, hay algunos parámetros que son importantísimos. El yo y sus funciones, porque como ha dicho José María, se dice que el yo de una persona con psicología, con patología narcisista o trastorno límite o como lo queramos llamar, yo diré patología narcisista, es un yo poroso, es un yo que no está bien constituido. Entonces nosotros le vamos a dar mucha importancia al yo y a las funciones del yo y a los vasallajes del yo, que son el superyo, el ello y la realidad. ¿Por qué? Porque aquí va a importar mucho la realidad, no solo la realidad psíquica, sino la realidad material. Eh, Freud ya lo nombró en Más allá del principio del placer y todos los autores la van recuperando. Partimos de la segunda tópica de Freud, Más allá del principio del placer, el yo y el ello. También un texto tardío que es la escisión del yo en los procesos defensivos, también de 1938. Y tenemos otro artículo muy importante que es el narcisismo, básicamente. Entonces, en esto nos vamos a mover. Después, tenemos que hablar de la escuela inglesa. La escuela inglesa es heredera de la teoría de la pulsión de Freud. Empezamos con Klein. Melanie Klein era vienesa, pero se trasladó a vivir a Inglaterra y de ella tenemos el primer gran paso y el primer gran paso distinto que tiene la forma de abordar de los trastornos, de las patologías narcisistas, los autores de los que yo voy a hablar. El mecanismo de defensa es la escisión. Eh, Todos escindimos y todos reprimimos, pero la prevalencia del mecanismo de defensa de la escisión es mayor en los trastornos narcisistas que en la neurosis o la psicosis. ¿Qué ocurre? La prevalencia es mucho mayor porque recurrimos un poco, bueno, recurrimos a Klein en el que dice que en la etapa más temprana del nacimiento bueno, de una persona, en los momentos iniciales de la constitución del psiquismo, el niño divide el mundo en bueno y malo, objetos buenos, objetos malos, pecho bueno, pecho malo. Y esto es el mecanismo de escisión, y este mecanismo es el que van a utilizar los trastornos límites de personalidad, los borderline, para entender, y para vivir en la vida. Entonces nos encontramos en la clínica con personas que todo es totalmente bueno o todo es totalmente malo. No hay manera bueno, no lo integran. Y la intervención siempre con las patologías narcisistas va a ser integrar esa lógica polar que va a hacer que se enfoque lo pueden estructurar de otra manera. Betty Joseph, que es una mujer que también estudió coetánea de Melanie Klein, hablaba ya de díadas. Estas díadas las recuperará Otto Kemper, y la díada siempre es bueno, malo, agresivo, agresor, agredido. Es como si en la cabeza hubiera solo dos sillas y siempre está ocupada una. Y nosotros tenemos que hacer una reversión de rol o integrar las dos partes en la persona. Esto lo explicará un poco mejor luego Jairo. De Winnicott, que es un autor que también, bueno, es inglés, bueno, estamos hablando de la escuela inglesa, parten unos cuantos parámetros que son imprescindibles para nosotros como analistas cuando tratamos un trastorno, bueno, un trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque en la clínica lo que vamos a encontrar es que vamos a necesitar hacer un buen encuadre, un buen setting.
que va a dar sostén y que va a dar cabida a algunas manifestaciones de estas personas que en otros lugares las tienen como más desorganizadas. Y Winnicott habla de tres conceptos que son bueno, cuatro conceptos que son fundamentales. El holding, que es la manera en la que la mamá maneja al niño, no solo es cómo bueno, es el sostén, la capacidad de sostén, que luego la persona tendrá que generar esa capacidad de sostén en el proceso terapéutico. El handling, que es el manejo, no solo es el manejo formal del niño, cambiarlo, darle de comer, lo que sea, sino cómo le toca, cómo le acaricia, cómo le canta. Todo esto va a hacer que nosotros, bueno, si esto constituye un déficit, una falla, en la terapia, nosotros cuando lleguen nuestros pacientes lo vamos a tener, lo vamos a ver, esa falla, y vamos a tener que trabajar sobre ella. Luego también está el concepto de madre suficientemente buena, en el que se refiere a una madre que está presente y que empatiza y que participa activamente en las necesidades del bebé. Otro término es terror al derrumbe, que es la experiencia primitiva de amenaza total que tiene el bebé cuando experimenta desamparo. Este concepto es muy útil para atender la práctica con el borderline, porque el paciente no llega con una experiencia integrada y llega con mucha sensación de exactamente derrumbe, la percepción es de derrumbe. Green, que es otro autor que nos interesa muchísimo, es un autor francés, pero que pertenece a la escuela inglesa. De inicio fue lacaniano, aunque luego bueno, se alineó más con Bion. Green, Ferenczi y Bion trabajan sobre lo negativo en psicoanálisis. Lo negativo en psicoanálisis es exactamente eso que falta, y cómo se estructura, cómo la persona construye alrededor de lo que falta, y cómo es esa presentación clínica. En cuanto a la obra de Green, él tiene un libro que se llama Locuras privadas, y dentro del libro hay un artículo que se llama La madre muerta, que es fundamental para entender sobre todo la depresión de los trastornos borderline, y para entender también cómo es el manejo, ¿no?, del vacío en estas presentaciones clínicas. La madre muerta se entiende que es autobiográfico y habla de lo que ocurre cuando la madre no tiene nada más que vacío para ofrecer al bebé cuando nace, o al niño en las primeras etapas vitales. Es una madre que está viva, pero está depresiva y se encuentra emocionalmente inaccesible y ausente para el hijo. Hemos hablado de la de lo negativo en psicoanálisis, y hablar también de que Green es promotor de lo que ahora se está estudiando mucho y tiene muchísima difusión y aceptación, sobre todo con autores argentinos, que es la tercera tópica, que es la tercera tópica es basada en el mecanismo de defensa de la escisión, como he dicho antes. Esta escisión, que es el mecanismo de defensa prevalente en los trastornos borderline, y que amplía las tópicas, es una propuesta, y amplía las tópicas freudianas para que den cabida también a estos otros trastornos, a estas otras figuras, a estas presentaciones clínicas más heterogéneas, y que no encajarían bien de todo en un conflicto entre instancias, sino que hay que ampliarlas, ¿vale? Otro autor es Bion. De Bion tenemos que coger dos cosas. Bueno, una principalmente, que es la función de Reverie. La función de Reverie de Bion es la madre que entiende al bebé, que se sintoniza, entiende al bebé, y del bebé obtiene lo que él llama elementos beta, y ella lo metaboliza y lo convierte en elementos alfa. Esto es más o menos lo que ocurre en una sesión con una persona que tiene un trastorno, bueno, borderline, ¿no? Que él llega o ella llegan, hablan, y el analista está escuchando en forma de reverie para poder devolverle algo, o ordenar o aportar algo, una intervención que pueda ser significativa. Otro autor es Christopher Bolas. Christopher Bolas aún está con vida y está trabajando. Habla de lo sabido no pensado. Lo sabido no pensado se refiere a un saber inconsciente y existencial que el sujeto posee, pero que aún no ha sido articulado y elaborado a través del pensamiento o el lenguaje. Es una forma de saber preverbal que guarda las primeras experiencias emocionales. En pacientes borderline, lo sabido no pensado adquiere un significado clínico relevante. Estos pacientes suelen tener un saber explícito o inconsciente muy arraigado,
en experiencias tempranas traumáticas, abandono, relaciones primitivas difíciles con los objetos que no han sido integradas y que en el contexto, en el dispositivo terapéutico pueden hacerlo. Erik Erikson, como ya ha mencionado antes José María, con el síndrome de difusión de identidad, y Piera Alaunier, que es una mujer que también fue de inicio lacaniana, aunque luego se movió a otras propuestas, cuando habla de la sombra hablada. La sombra hablada es una anticipación, una representación anticipatoria de la madre sobre el bebé y proyecta sobre el niño pues sus significantes, lo que espera, el guión de vida, y eso también es un parámetro muy interesante para tener en cuenta para la clínica con este tipo de presentaciones. Y luego, por último, Balin, cuando habla de Michael Balin, que también era inglés, y habla de la falta básica y la confianza básica, que es algo, la confianza básica es algo que, igual que la integración, se intenta conseguir con las intervenciones que tenemos bueno, con este perfil de paciente. Cuestiones básicas, hablar de la contratransferencia, ya sé que es muy polémica, pero hablar de la contratransferencia es fundamental porque estos autores sí que la contemplan como un elemento muy importante en las sesiones. Y no solo la contratransferencia, sino la actuación contratransferencial. La actuación contratransferencial es algo que puede dinamitar la relación terapéutica en un solo acto. Y entre estas actuaciones contratransferenciales están dormirse en la sesión y no necesariamente el paciente está en diván, el paciente no va a estar en el diván. Dormirte por un segundo, como desconectarte. Otra es discutir en la sesión con el paciente, otra es enfadarte con el paciente, bloquearlo en el teléfono. Otras también pueden ser en pacientes especialmente desamparados, ampararlos de modo de no subirles nunca el precio de la sesión, prestarles dinero, buscarles trabajo, o ese tipo de actuaciones contratransferenciales que pueden eh, ir en contra de de nuestro trabajo, ¿vale? En cuanto a la exploración diagnóstica, Freud ya en las entrevistas preliminares hablaba de que las entrevistas preliminares eran para saber qué tipo de persona tenías enfrente. Nosotros con el paciente borderline, más allá de que asocia libremente de la asociación libre y que es interesantísimo la asociación libre, pero muchas veces tiene un carácter evacuativo, es como una especie de vómito. Entonces se ha llegado bueno, se ha llegado investigando y estudiando a que es mejor hacer como entrevistas estructuradas para estas primeras entrevistas preliminares. Las entrevistas estructuradas van de contemplar distintas áreas de la funcionalidad de la persona, es decir, del yo, sobre todo con lo externo. Por eso hablaba del principio de realidad y hablaba de los vínculos, que es de lo que verdaderamente esta rama bueno, se ocupa en en el trabajo. Entonces, la entrevista por áreas es una entrevista en la que se pregunta abierta sobre sexualidad, trabajo, amigos, economía, trato del dinero, trato del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Otto Kemper tiene una larguísima, muy pormenorizada, muy minuciosa, que se llama Estipo, que hablará luego Jairo de ella. Y estos autores, los autores actuales con los que, bueno, que están trabajando todavía y que, bueno, que están desarrollando la técnica, tienen está esta entrevista por áreas y hay un autor que recientemente acaba de morir que se llama Héctor Fiorini, que es argentino, que trabajó muchísimo sobre el vínculo en unos trabajos preciosos y que tiene unos escritos de verdad que ayudan muchísimo a entender este perfil de paciente. Tiene una entrevista que es de las entrevistas preliminares que se llama diagnóstico de situación. Este diagnóstico de situación tiene como 5 puntos. Bueno, atiende diagnóstico clínico, es evaluación de los síntomas psiquiátricos, somáticos y el impacto en el organismo, porque en todos los pacientes tenemos que hacerlo, pero sobre todo en los borderline hay que eh, historizar el síntoma. No desde cuándo, sino qué pasaba alrededor de que aparezca el síntoma. Luego,
Después del diagnóstico clínico está el diagnóstico psicodinámico, que es psiquiátrico-psicológico, identificación de conflictos inconscientes, mecanismos defensivos, estructura de personalidad y rasgos psicopatológicos. Luego el diagnóstico familiar, el diagnóstico de la situación actual y el diagnóstico institucional, que es las influencias del contexto institucional en el que está posiblemente el paciente. Esto nos va a dar una idea de cómo la persona se vive, también de rasgos paranoides, angustias, porque cuando hable va a hablar de todo lo que tiene que ver de el otro y él, en forma de ida y vuelta. Y también podemos ver las díadas, en qué lugar se está colocando el paciente que tenemos enfrente. Estos pacientes tienen una tendencia a pasar al acto. Al acting out, a la impulsividad, como ha dicho José María. Entonces, en ese sentido, también a veces tienen bueno, da igual que se corten, beben, pueden comer, beber, hacer un pasaje al acto, pero también tienen una cosa que Joyce McDougall dio a llamar actuaciones sexuales, que son actuaciones que es taponar con el sexo, con actuaciones sexuales que ponen en riesgo a la persona y que son peligrosas, y que tienen el equivalente a una autoagresión. Las actuaciones sexuales incluyen conductas que pueden ser complejas, compulsivas y que tengan un arraigo psiquiátrico profundo, y tienen una función defensiva ante experiencias psíquicas dolorosas, operando a veces como soluciones para el vacío mental o para heridas narcisistas. En la actualidad hay muchas personas trabajando, sobre todo en Argentina, trabajando de una manera alternativa a lo que ha mencionado José María de psicosis ordinarias. Bueno, también está Silvia Amigo con la Clínica de los Fracasos del Fantasma. Massimo Recalcati también ha hablado de esto. Se está hablando de neoneurosis, se está hablando de la Clínica del Presente, se está hablando de muchas cosas, pero herederos de todos estos autores que os he comentado están Hugo Lerner, Luis Holstein, estaba también Fiorini y Hugo Bleichmark, que también murió recientemente y es del que voy a hablar, ¿vale? Luis Holstein tiene una clasificación de las patologías narcisistas en 4. La primera habla de conflictos de identidad y consistencia del yo. En esta entraría el borderline. Otra que es centrada en el valor del yo, que es la depresión narcisista, que es una depresión que merece la pena estudiar porque es preciosa. Otro que es dificultad entre distinguir el objeto real y el objeto fantaseado. Y la cuarta que es la clínica del vacío, ¿vale? Nosotros nos quedamos con la primera, que es la que habla del conflicto de identidad y consistencia del yo. En las intervenciones reparadoras sobre este tipo de paciente de Hugo Bleichmark, lo que nos encontramos son, Hugo Bleichmark es psicoanalista, entonces no hace una terapia de sugestión ni de apoyo ni nada, son intervenciones puntuales que se suman a las intervenciones más clásicas de señalamiento, confrontación, apuntalamiento y también indicaciones o también, bueno, interpretación, obviamente, y construcción. Estas intervenciones de las que voy a hablar ahora brevemente están hechas para un momento puntual, sostenidas en la transferencia, es decir, hay una transferencia que puede sostener esta intervención, que siempre es reparadora y que siempre tiene la intención de no tocar el narcisismo, sino que integrar, no reparar y abrir como más carriles alrededor de la persona para que pueda elegir y salir de una especie de monocromía, ¿no? En una sola dirección. Bueno, él tiene un enfoque que se llama modelo modular transformacional y estas intervenciones cuentan como estrategias activas y específicas para ayudar al paciente a rellenar déficits estructurales preexistentes, ¿vale? Buscan suplir funciones no logradas en la infancia, como la capacidad de apaciguamiento, que es la capacidad de estar solo de la que hablaba Winnicott, la confianza en sí mismo, que es de la que hablaba Balin, y el manejo adecuado de la angustia. Todo lo que hemos ido hablando de escisión, el holding, lo negativo, la falta, todo se concentra en estas intervenciones.
que van directas a la falla y el déficit, ¿vale? Entonces, también tengo que decir, igual que he hablado de la contratransferencia, las entrevistas y todo esto, que para estos autores, para esta propuesta, para este modelo, eh, el lenguaje no verbal es importante. Por eso en muchas de las intervenciones hacen indicación acerca de la expresión corporal, como de hablar con entusiasmo, como de acoger, pero también que en las palabras haya como una especie de abrazo para el paciente, ¿vale? Son cuatro las intervenciones de las que voy a hablar. La primera es legitimación del sujeto global por encima de rasgos parciales de fallas e insuficiencia. Breve. Es en familias en las que se ha premiado un rasgo y la persona se ha identificado solo a ese rasgo y todo lo demás no vale, ampliar y pasar del rasgo que es lo más parcial a darle una globalidad al sujeto, ampliando en otras cosas que sí sabe hacer, otras cosas que le gustan, etc. Y ampliando también la relación que tiene consigo mismo y la percepción que tiene de sí mismo, ¿vale? Em, esta, como he dicho antes, tiene que ser siempre puntual y intenta fragmentar la fragmentación, intenta reducir la fragmentación reduccionista de soy solo un rasgo, es decir, soy solo bueno o solo malo. Si suspendo, soy bueno, no, si apruebo, soy bueno y si suspendo, soy malo. Bueno, ese tipo de manejo. Segunda, catequización afectiva de la función deseante. Esta es la traducción en román paladino, es echarle de comer al deseo, espolear el deseo del paciente que tenemos enfrente. No estamos hablando de un conflicto entre instancias, no es que haya que arreglar el deseo entre lo que puedo, lo que me permito, sino instalar la función. Es algo que imprime. Entonces, bueno, que el paciente desee, echarle de comer al deseo y si el deseo que tiene es una cosa que le pueda lastimar, primero legitimar el deseo y luego elaborar posteriormente, vamos a ver, esto si lo haces así te puedes estampar contra la pared, vamos a intentar hacer esto o aquello, pero primero legitimar, ¿vale? Luego, la tercera, modificar los sentimientos de impotencia y de ilegitimidad e ineficacia. Entonces, tenemos también ahí, aquí es donde, en esta intervención, es donde más vemos la importancia de tener en cuenta la realidad material. Es decir, la persona puede sentirse muy impotente porque está impotente frente a determinadas cosas o porque en su familia de origen estos eran los mensajes. Entonces, Freud ya en Consejos al Médico hablaba de que teníamos que acompasar nuestras intervenciones al vivencial del paciente. Por eso sugería que hubiera una sesión cada día para no descabalgarte de la vida de tu paciente. Entonces, en esta, sobre todo en esta intervención, sí que hay que tener en cuenta la realidad del paciente, la realidad de su vida, si fue maltratado, si no fue maltratado, todo para poder hacer una intervención que le ayude a salir de esta sensación de impotencia y de no tener valía personal, ¿vale? Y luego, la última intervención es el desarrollo de capacidades nuevas en el manejo de la realidad interna y el mundo externo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ver su realidad y empezar también a construir nuevas fórmulas de relación con él y con todo lo demás. Rescatar su narcisismo de la impotencia y construir nuevas fórmulas también de simbolización y bueno, de estar en el mundo. Y le doy la palabra a Jairo ya. Muy bien, ¿se escucha? Hola Jairo, adelante, adelante, te Bueno, escuchamos muy bien. Muchas gracias, Remy. muchas gracias, Reme. Pues nada, yo ahora quería complementar un poco pues eso, esta introducción que ha hecho Reme para hablar en concreto de esta terapia de Kerber, que la verdad que se está moviendo mucho. Eso, yo la vi este verano en el Congreso y es algo que se está moviendo mucho dentro del mundo, digamos, oficial de la psiquiatría y del mundo clínico en los hospitales. Y quería enlazarlo un poco con las clases anteriores en el seminario que estaba dando José María, que bueno, había pensado muchas cosas, pero creo que prefiero intentar ir a la parte importante y hablar tranquilamente, aunque me deje muchas cosas fuera. Pero creo que precisamente estos cambios, porque al final proponen cambios en el dispositivo analítico,
para este tipo en concreto de paciente refleja bastante bien este conflicto que ha estado José María hablando en los seminarios anteriores. Quiero decir que cuando uno, en que uno puede ver en el recorrido muchas veces de la psicopatología o de los modelos psicoterapéuticos, sobre todo la psicopatología, este movimiento que hay muchas veces entre modelos que son más continuistas y modelos que son más discontinuistas. Pues lo que veníamos hablando anteriormente, que ha comentado José María en la introducción, cuando uno desde el principio tiene que hacer una diferencia dicotómica entre cordura y locura, y luego entre neurosis y psicosis. Y luego además en la intervención también se enfoca, uno lo puede enfocar como pues, con la neurosis, el confrontar la defensa y con la psicosis, quizás incluso como decía Feder, el reprimir o el promover, incluso el aumentar la defensa. Lo que pasa es que luego muchas veces estos modelos dicotómicos obviamente no capturan toda la realidad, sobre todo con un fenómeno tan complejo como la locura, y hay casos que se quedan fuera, que no se pueden recoger. Y este, por ejemplo, que es el de lo que hemos estado hablando, pues son este tipo de casos borderline, que siempre han estado ahí, que no encajaban perfectamente quizás entre una cosa o la otra, entre la psicosis y la neurosis, entre... Y entonces autores como Kember lo que da la sensación que han hecho es que como pasa en estos cambios a veces de paradigma a la hora de plantear modelos nuevos, se focaliza en estos casos intermedios y a través de focalizarse con ellos, de hecho hace un planteamiento nuevo, en lugar de ya no solo una estructura mixta, sino que ya empieza a hablar de la identidad, de la estructura de la personalidad, a través de las relaciones objetales, acaba extendiendo un modelo psicopatológico continuista y que se come todo lo demás. O sea, coge unos casos intermedios que eran excepcionales y a partir de estos plantea un modelo nuevo que al final extiende y plantea una psicopatología nueva, continuista, en el que en un extremo hay una personalidad o una identidad desestructurada que sería la psicosis, en el otro extremo hay una personalidad o una estructura, una identidad muy bien estructurada que sería la neurosis, y a partir de ahí tienes todo un rango que digamos que es como un modelo muy continuo, como si fuera un espectro. Una nueva forma de plantearlo, que bueno, que como decía José María, se ha ido cambiando muchas veces. La cosa es que esto también se aplica a la intervención y esto es lo interesante, porque claro, con estos pacientes precisamente uno también tiene este problema de que tiene la posibilidad de qué hacer o cómo posicionarse el clínico ante la defensa. Puede uno, ante un neurótico, tener claro que va a intentar derrumbar las defensas o a tocarlas de una manera mucho más agresiva y en cambio con una psicosis uno se reserva mucho más y puede incluso plantear otro tipo de intervención muy diferente donde tenga mucho cuidado con cómo se analizaba que proponía Feder. Lo mismo hacen ellos, entonces también la intervención, de alguna manera, esto se tiene que leer entre líneas dentro de sus manuales, pero de la misma manera busca algo intermedio y bueno, hacen una propuesta y me gustaría intentar plasmarla. ¿Qué proponen ellos en este posicionamiento intermedio, que es ni una cosa ni la otra, precisamente para un tipo de paciente que no es ni una cosa ni la otra? De forma general, por ejemplo, tenemos el tema de las defensas, que como estaba explicando Reme, ellos se apoyan mucho en la escuela inglesa, y entonces con Melanie Klein, muchas, no, incluso Anna Fury cuando analizaba los diferentes mecanismos, ellos también las defensas, digamos que las intentan desgranar en muchos diferentes tipos y lo que hacen entonces es que no solamente que uno se posicione queriendo atacar la defensa o dejarla sin tocar, sino que como son diferentes tipos de defensa, lo que hacen es que hay una agrupación de defensas que serían algo más elaboradas, que el representante sería la represión y serían defensas típicas de una persona neurótica. Y luego hay otro tipo de defensas que son más primitivas y que en concreto el paradigma sería la escisión, que sería lo característico de estos pacientes además borderline con esta trayectoria de estos conceptos que había explicado Reme. Entonces, nuestra posición sería desde este modelo que en un paciente, por ejemplo, borderline, el hecho de que el paciente simplemente vaya abandonando el uso tan a menudo de defensas como la escisión y, por ejemplo, se agarre más a defensas como la represión, sería un avance o una estructuración o una mejora. Entonces, como ni una cosa ni la otra. En este caso, si un paciente borderline echara mano más de defensas que son más elaboradas, por ejemplo, la represión, sería un caso de éxito terapéutico simplemente el hecho de promover una estructuración mayor y un abandono de defensas más primitivas. Como ves, es como intentan buscar un punto que está en esta frontera entre una cosa y la otra. Lo mismo pasa bueno, por eso se conecta con el tema de la difusión de identidad. Claro, como ellos entienden que la escisión es el mecanismo característico de estos pacientes,
El problema es que tienen una experiencia de la identidad propia y una experiencia también de relación con los demás que es muy difusa, que está muy fragmentada, porque tienden a disociar, que tienden a escindir. En lugar de reprimir, que es lo que haría, por ejemplo, un sujeto más neurótico, en el que, por ejemplo, hay una diada, este concepto que hablaba Reme, una diada que el sujeto neurótico le genera ciertos conflictos y la reprime y la deja fuera. En el caso del borderline, no es que la deja fuera, no está reprimida, sino que está extendida y lo que pasa es que nunca está presente los dos elementos. Entonces, por ejemplo, como explicaba Reme, hay veces donde se coloca en un polo donde siente que los demás están siendo muy perseguidores con esta persona y de repente cambia al otro polo y es el que se siente persiguiendo a los demás. Digamos que no es que esté el contenido reprimido, sino que está extendido de la experiencia. Incluso dentro de la misma persona, por ejemplo, entender el acting out como que por un lado hay un contenido, una representación, por ejemplo, del self, de un sujeto desprovisto de ayuda, y en cambio representando o dejando salir fuera la otra parte extendida de la experiencia, que sería el perseguidor, a través de, por ejemplo, su conducta agresiva, por ejemplo, en sesión, pero que la persona no está siendo consciente de lo agresiva que está siendo porque tiene extendido esto y lo deja salir fuera a través del acting out. Este, digamos, es el concepto de entender la defensa de la escisión y por eso conecta con el tema de la difusión de identidad, porque entonces esto no permite crear una experiencia coherente del propio sujeto. De este modo también, entonces, teniendo en cuenta estas cosas, como veis, como están todo el rato intentando casar una cosa y con la otra, por eso tienen que ir intentando hacer niveles. Lo mismo pasa con el juicio de realidad, porque lo estaba pensando, escuchando también antes a José María con el tema de las locuras parciales. Claro, como estás en esta posición intermedia, un poco lo que proponen como cosa práctica es cuando uno evalúa el juicio de realidad, en lugar de simplemente hacer una diferencia entre si ha perdido o no el juicio de realidad, dividen, por ejemplo, el juicio de realidad entre juicio de realidad grueso, juicio de realidad fino. Juicio de realidad grueso sería una pérdida del juicio de realidad, pues la característica de la psicosis, que siempre se entiende por juicio de realidad, y en cambio una pérdida o del juicio de realidad fino sería por ejemplo, pequeñas pérdidas de contacto con la realidad que se ven, por ejemplo, en las relaciones interpersonales o dentro de la transferencia, donde a veces ocurren conductas o se dan lugar a situaciones en las que uno puede llegar a dudar de la pérdida del juicio de realidad de la persona, pero no es una pérdida de juicio de realidad global. Sería algo fino, que eso sería característico del borderline, que es básicamente esta idea de, en lugar de hacer una dicotomía, buscar una progresión más continua y crear esta idea de juicio de realidad fino, que es lo que pierde el borderline. Teniendo en cuenta entonces esto, ellos proponen unas modificaciones en el método psicoanalítico, porque como explicaba José María y como luego ha ido profundizando Reme también, claro, hay pacientes, da igual si lo llamamos psicosis ordinaria o como lo llamemos, que se fue viendo que al aplicar el dispositivo, el método analítico clásico con estos pacientes, pues parecía que perturbaba mucho y que en lugar de ayudar, que podía llegar a desbordar a la persona. Así que ellos, igual que por ejemplo Feder, pues proponen unos cambios que permitan hacer una confrontación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ellos lo que plantean es hacer un cambio para que el dispositivo analítico sea algo mucho más estructurado, que sea algo mucho más predecible y que produzca menos angustia a la persona al enfrentarse al terapeuta. Por ejemplo, haciendo explícitas muchas fases del proceso. Hablamos de que ellos plantean hacer una cosa que llaman, que es el contrato terapéutico, en el que al principio, después de hacer una evaluación y un diagnóstico, en el contrato terapéutico se debe negociar y se tienen que hablar y se hacen explícitas todas las cosas. Se explica, de hecho, ellos, por ejemplo, abogan bueno, a gusto de ellos, es lo que ellos defienden, por ejemplo, una devolución diagnóstica siempre. Ellos sí que tienen más prisa en intentar diagnosticar a la persona al principio de la terapia, hacer una devolución del diagnóstico siempre y negociar con la persona una serie cuáles son los pasos que se van a seguir para que la persona lo tenga claro. Por ejemplo, dejar bien claro, ellos hablan de como mínimo 2 sesiones semanales durante al menos 2 años para casos menos graves, 3 años como mínimo para casos más graves. Pues dejar claro cuándo van a ser las sesiones, qué se va a hacer normalmente en ellas. De hecho, promueven explicar cuál es el método que ellos usan, cuál es su forma de entender la psicopatología y qué es lo que van a hacer durante las sesiones.
Por ejemplo, no se cargan del todo la asociación libre, que es algo que podría causar bastante angustia, pero lo acotan mucho. Entonces permiten que la persona traiga sesión y hable de lo que quiera en ese momento, pero siempre enfocándolo a unos objetivos que también acuerdan en ese contrato terapéutico y dejan claro que pase lo que pase, se va a continuar la intervención. Quiero decir, la idea con esto es intentar dejar un ambiente mucho más estructurado para que la persona pueda predecir y reducir un poco la angustia ante, pues eso, encontrarse quizás ante un dispositivo analítico donde no hay una explicación de nada, que a lo mejor un sujeto neurótico podría mantenerse en un ambiente así de estrés psicológico y que ellos intentan disminuir mediante esta estructuración. Em, por otro lado, respecto a la neutralidad técnica del terapeuta, eh, digamos que buscan también este punto intermedio y promueven un cambio respecto a cómo tiene que ser la posición del terapeuta. Ellos quieren conservar lo que es la neutralidad técnica, pero sí que destacan, como hacía Feder, como habíamos hablado en sesiones anteriores, la necesidad de que la relación transmita calidez, ternura y recogimiento, que no puede ser una relación fría, que no puede ser una relación distante, incluso, pues eso, ambivalente, misteriosa, que pueda provocar excesiva angustia y ansiedad ante la persona cuando llega al dispositivo clínico, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de pacientes con el que se está planteando este tipo de intervención. Eso sí, tampoco abandonan del todo la neutralidad técnica. Su punto es que no se puede del todo abandonar esta neutralidad y convertirse en un terapeuta demasiado amable y demasiado cálido, porque su posición en realidad al final sigue siendo enfrentar a las defensas. Entonces, ellos lo que necesitan es que haya un nivel de ansiedad suficiente en el paciente a través de la neutralidad técnica para que afloren, digamos, todos estos contenidos, estas experiencias, estas diadas. A veces lo que se producen muchos fenómenos de paranoia, entonces su postura es continuar siendo neutral, nunca entrar a mostrar un punto de vista, a mostrar apoyo excesivo, a aclarar las cosas, sino que siempre dejar a veces un silencio que permita que la otra persona salga a luz, digamos, todas sus proyecciones, con dos motivos, uno para diagnosticar y otro para luego trabajar con ellas, pero sin ser demasiado frío ni distante porque se puede ir de las manos. Como veis, de nuevo, intentan colocarse siempre en esta posición neutra o sea, esta posición intermedia que están buscando con la intervención y con el tipo de patología. De hecho, uno de los cambios que proponen es que explícitamente habrá momentos donde habrá que abandonar la neutralidad técnica, que con este tipo de pacientes límites, que en muchas ocasiones tienen actinados, que tienen conductas que ponen en riesgo su propia vida, pueden poner en riesgo la vida de los demás, hay momentos donde va a haber que romper la neutralidad técnica y va a tocar pues intervenir si creemos que la vida del paciente está en peligro. De hecho, por ejemplo, dentro del contrato terapéutico proponen que el terapeuta pueda tener contacto con una tercera persona, un familiar del paciente, para que, por ejemplo, pueda contactar con ellos en caso de que sienta que el paciente está en peligro por alguna razón o si necesita aclarar algo de información de lo que le está proporcionando el paciente. De modo que hace muy explícito que hay veces donde va a haber que romper la neutralidad técnica por el tipo de paciente que tenemos enfrente. Ahora sí, teniendo en cuenta que siempre que se rompa la neutralidad técnica tiene que estar justificado por algo de peso y que siempre se tiene que volver otra vez a la neutralidad porque si no acabarías viciando la relación y la transferencia. Tienes que ser capaz de medir en qué momentos vas a necesitar romper la neutralidad técnica y siempre intentar volver y reparar la transferencia y la neutralidad en cuanto se pueda. Otro de los cambios que proponen es, por ejemplo, con el uso de la interpretación. Claro, digamos que ellos efectivamente al final tienen un punto muy agresivo con la defensa, porque a pesar de que siempre están buscando una posición intermedia, sí que están defendiendo atacar la defensa para intentar que la persona, a través de atacar estas diadas, hacer explícitas estas diadas, es que son mecanismos de defensa de conflictos internos, la persona se vaya reorganizando y reintegrando y reestructurando psíquicamente su identidad y su estructura. Entonces, al final sí que están abogando por atacar la defensa. Esto muchas veces se hace a través de la interpretación. Entonces, lo que ellos plantean es que, por un lado, está el trabajo de la interpretación, que la interpretación es una cosa muy agresiva,
que puede desestabilizar o puede afectar mucho a una persona, sobre todo si le tocan a las defensas que toca conflictos muy, muy delicados de él. Entonces siempre proponen una primera fase que va desde, en una sesión como en general en el tratamiento, una primera fase que pueden ser 6, 7 meses, donde se deja de lado la interpretación y donde, por ejemplo, lo único que se busca es, en ese primer momento, es un control del acting out, quiero decir, que la persona se pueda estabilizar, que encuentre un control, que el acting out fuera de la sesión se estabilice y aparezca más bien dentro del fenómeno de la transferencia, que aparezcan ahí estos fenómenos y mucho proceso de reflexión. Proceso de reflexión que consiste en aclarar, preguntar, aclarar, confrontar en algún momento, sin llegar a interpretar, sino simplemente hacer un trabajo. De aquí, digamos, que cogen estos conceptos que hablaba Reme de la escuela inglesa, de Winnicott, de Bion, hacer estas funciones maternas, como teniendo en cuenta estas fallas predípicas, donde tu único papel ahí es hacer esta función materna de sostener, de ayudar a digerir ciertas experiencias internas que son muy caóticas, simplemente ordenar y ayudar a reflexionar. Y únicamente cuando se ha conseguido esta estabilización, pasar ya, digamos, a la interpretación dura, siempre además acotada la interpretación a la relación transferencial. También a relaciones de otras personas fuera, pero siempre mirando dentro de la transferencia. Digamos entonces que el marco general es permitir, incluso que esto es lo peligroso, que lo podríamos hablar después, promover, incluso con la neutralidad técnica, la aparición de estos fenómenos dentro de la transferencia para que juntos haya unos primeros pasos de elaboración, simbolización, de digerir, de reflexionar y luego incluso interpretar para buscar los conflictos internos que hay debajo. Esto digamos que sería el esquema general. Em, bueno, de manera general, estas serían las ideas generales. Iba a comentar también, por ejemplo, en este contrato terapéutico que hacen al principio, hay una cosa que ellos promueven, que es el hecho de que muchas veces en este contrato terapéutico el terapeuta puede llegar a poner, digamos que son prohibiciones o pautas que pide al paciente que se comprometa a cumplir. Por ejemplo, muchas de estas prohibiciones muchas veces son del tipo comprometerse a abandonar el consumo de sustancias que está teniendo, comprometerse a dejar las autolesiones, comprometerse, por ejemplo, a buscar un trabajo, o comprometerse a buscar una actividad estructurante, con la idea de que eso ayuda al trabajo terapéutico que se va a hacer luego. El tema es que, porque claro, su posición es que el terapeuta, en el caso de que no hubiera un compromiso suficiente por parte del paciente o que, por ejemplo, no cumpliera con estos convenios que se llegan en el contrato, yo puedo desestimar continuar con el proceso terapéutico porque entiendo que no estás lo suficientemente comprometido. Cosa que me parece algo bastante interesante porque refleja un poco otra vez este conflicto de que siento que esto es un método que, bueno, que está muy pensado a veces para la privada, tanto por las características, la continuidad de las sesiones, incluso la capacidad de decidir con qué pacientes vas a trabajar o no, que luego, por ejemplo, en la pública no se da. En la pública, por ejemplo, hay muchos pacientes que no van a pasar por este canon y que no van a ser capaces de o dejar una adicción, o dejar de autolesionarse, o encontrar un trabajo. Por lo tanto, puedo entender que un tratamiento además que está muy manualizado, intentado, que está muy intentado hacer de forma muy estándar, deja fuera mucho tipo de pacientes que muchas veces son los más graves, que luego en la pública uno no tiene esta capacidad de decidir con qué pacientes, pues a lo mejor este método funciona muy bien para este perfil de paciente, pero luego otros pacientes más desestructurados no encajan aquí y a la pública te las tienes que ver igual con ellos. Entonces te toca seguir adaptándote. No es una respuesta final porque efectivamente hay muchos pacientes que caen fuera de estos estándares que piden para poder realizar la terapia. Así que bueno, simplemente quería acabar entonces, como para tener una idea general de cómo plantean ellos las sesiones y el diagnóstico, que era lo que comentaba RM de la entrevista Estipo, digamos, ellos para intentar guardar un poco de orden en el diagnóstico y luego en el trabajo de la intervención. Ellos plantean esta entrevista más estructurada, de nuevo, para no dejar tanto espacio nunca a la asociación libre, sino hacer una entrevista que va por áreas. También es para que veáis en qué se fijan ellos para determinar que un paciente está más estructurado o menos, si cae más del lado de la neurosis o de la psicosis. Por ejemplo, ellos utilizan el anacronismo de radio para mencionar las 5 áreas principales que son las que buscan en esta entrevista diagnóstica y la que luego se fijan a la hora de trabajar. Radio, que son la R de realidad, que es la prueba de realidad,
y lo que buscan es lo que hemos comentado antes, si está conservada el juicio de realidad y en qué medida, pues, si ha habido una pérdida gruesa, que entonces en realidad si estamos ante un paciente que ha perdido el juicio de realidad grueso, no se podría hacer nada de este tipo de intervención. Si ha habido una pérdida de juicio de realidad fino o si está conservada globalmente el juicio de realidad. Las de agresión o afecto, que es, ellos por ejemplo lo que se fijan es, por ejemplo, cuán de integrada está la agresión, la agresividad dentro de la persona. Una agresión que está poco integrada te podría dar pistas de un paciente que está más extendido, que está más del lado borderline y psicótico, en el sentido de una agresión descontrolada o por ejemplo, una agresión que está demasiado inhibida. Sí, que esta agresión de nuevo se ve en muchos campos, desde el campo interpersonal a las relaciones sexuales o la agresión de una manera amplia. La D, que es la defensa, que es pues eso, dentro de esta entrevista inicial, lo que se busca es identificar qué defensas son más características del paciente, porque eso de nuevo te da pistas de si está más estructurado y cae del lado del neurótico, o menos estructurado si utiliza más la disociación y es más borderline. La D es de identi- eh, radios. La D es de defensa, la I es de identidad, que es este concepto que ha ido bordeando todo el rato, que es cuán estructurada está la identidad de la persona. Ellos, por ejemplo, lo hacen con algo muy práctico, que es preguntar a la persona y pedirle que se defina a sí mismo y defina una persona muy conocida para ella. ¿Por qué? Porque lo que ellos plantean es que observando la manera en la que una persona es capaz de describirse, por ejemplo, si lo hace con muchos matices, de una forma muy rica, o si lo hace de una forma muy simple, muy escueta, si lo hace de una forma, por ejemplo, muy extendida, solo habla de cosas buenas o solo habla de cosas malas, te puede dar indicios de cómo estructurada es la capacidad que tiene la persona para construir su self y también el de los demás, cómo describe al ser querido. Y por último la S, que sería, bueno, la O, que serían las relaciones objetales, observar cómo son las relaciones íntimas, objetales de la persona con personas de su entorno, dependiendo de cómo sean estas relaciones, cómo de íntima sea la capacidad que tengan, cómo de empática sea la capacidad que tengan, te da una pista de cómo distintos o no pueden llegar a estar. Y por último la S, que sería el super yo, que en realidad también es de sexualidad, que es explorar cómo de integrado, digamos, tiene el sistema de valores, cómo se relacionan con ellos, cómo se relaciona con la sexualidad. Quería apuntar también simplemente con esto, algo que también comentaba José María antes y a mí me llama la atención. A diferencia de Feder, por ejemplo, claro, como ellos son bastante más agresivos, esta entrevista es muy extensa y va a detalles muy íntimos. Y podemos imaginarnos, por ejemplo, que yo es lo que pienso, que toda esta teoría, todo este trabajo es muy interesante, es una propuesta que luego depende mucho de cómo lo lleve el clínico a tierra. Pero claro, un clínico, dependiendo de cómo interprete esto, se encuentra ante un paciente delante y va a comenzar su trabajo. Tiene por un lado una idea a lo mejor demasiado exagerada de incentivar o provocar al paciente con la neutralidad y con el silencio para que afloren sus conflictos internos y por otro lado hace una entrevista así de extensa y sobre temas que son muy delicados, como es el tema de la sexualidad, como es, efectivamente puede dar el caso de que se encuentre con alguien dentro de su lenguaje mucho menos estructurado de lo que creía y que despierte algo que no buscaba y que luego no sea capaz de arreglar este desastre. Porque la tesis que hay detrás de todo esto es que este ataque que uno hace a las defensas vas a ser capaz de recogerlo a través de la transferencia. Depende luego de cada clínico, porque claro, esto ya no es algo que se explique en un manual, cómo se trabaja la transferencia, cómo construyes una transferencia suficiente como para que el paciente sea capaz de soportar ciertos envites y que tú luego puedas recogerlo a través de la transferencia, cuánto apretar o cuánto no apretar, dependiendo de cómo esté la transferencia. Siento que eso luego son decisiones que tiene que tomar el clínico en el día a día, en la sesión, que eso no te lo enseña ningún manual, pero que digamos que esta es la lógica que está detrás dentro de lo que ellos plantean, que puede sonar muy bonito, pero que luego cada clínico cuando lo baje a tierra, pues habría que ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Da gusto escucharos, ¿verdad? Por la capacidad de exponer con muchos autores, una teoría densa, ¿verdad? Porque son muchos los autores mencionados, exponerlo con tanta claridad y pues agradecerlo como mínimo.
Me gustaría haceros una pregunta solamente muy breve, muy breve, muy breve, para que no nos pasemos mucho del tiempo, porque yo todo el rato he estado, cuando escuchaba a Reme y cuando te escuchaba a ti, pensar qué papel desempeñaba ahí la transferencia, si estaba perfectamente integrada en el tipo de intervención que ahora ha quedado perfectamente respondida por ti. Solo quería preguntaros una cosa a los dos, la misma, ¿eh? Y es que me deis, Reme tiene mucha experiencia en en el tratamiento de este tipo de pacientes en el ámbito público y privado, ah, y, y me gustaría que nos dierais vuestra opinión de lo que habéis explicado, ¿verdad? ¿Qué pensáis de ello en cuanto al uso, al, a trasladar todo eso a la clínica diaria, si es el mejor modelo, si es el más compacto, si es el que mejores resultados puede dar, ¿no? O incluso dicho de otra manera, esta sería más para una pregunta para Reme. Si ella trabaja así, de acuerdo con este tipo de explicación que nos ha dado a partir de la escisión, todo este tipo, los autores que ha mencionado, o tiene su estilo porque le va mejor otro tipo de, o hace diferencias entre unos pacientes y otros. Es una opinión ya más personal, en este caso a ti por la experiencia, y a Jairo un poco, que es una persona muy estudiosa, también que nos dé su opinión sobre lo que ha expuesto, si lo ve coherente, etcétera, etcétera. Para trabajar con este perfil de paciente, Sí, bueno, yo tengo la formación en TFP también, la que ha hecho Jairo, y me he formado con algunos de los autores argentinos de los que os he comentado. Para mí la TFP es muy rígida, es muy rígida. El filtrado es el paciente que aguanta, que encuentra trabajo, que resiste el contrato, que no tiene intentos autolíticos, que no te llama a las 2 de la mañana. Ese ya, vamos, se corona, es el paciente 10. Pero los pacientes que yo tengo te llaman a las 12 de la noche, tienes que hablar con los familiares de urgencias, toman medicación, te llaman y te dicen no sé qué. Cuando están en crisis yo sí que les digo me podéis llamar en cualquier momento, cosa que con la TCP no pasa, pero sí que es la transferencia. La transferencia es lo que sostiene todo. Y es verdad que teniendo en cuenta todo esto, es la transferencia todo. Hay un dicho de Bleichmark que es que un paciente en transferencia puede aguantar tanto como un niño cuando el padre le lee cuentos de terror, ¿no? Un niño puede qué estar bueno. escuchando cuentos de terror espantosos, pero como el padre lo tiene en brazos, en la transferencia funciona así y hay que trabajar mucho, muchísimo, muchísimo. Lo que ha dicho Jairo, la disponibilidad, la empatía, el estar abierto, entender cómo funciona y sobre todo cómo funciona la expresión, sabiendo que eh, hoy te adora y mañana te odia y que eso hay que también saber manejarlo y reconducirlo, ¿no? Entonces, yo trabajo de una manera más flexible que la TCP, pero teniendo en cuenta muchos parámetros de la TCP. Por supuesto, siempre supervisión, siempre, siempre. Por supuesto, los familiares, por supuestísimo, historia clínica, porque luego estos pacientes, por desgracia, van mucho a juicio, va, porque tienen pues historias de malos tratos, de consumos, de no sé cuánto. Y por supuesto también hablar con la familia, que esto es algo que no se suele hacer. Tener siempre un familiar, no para recurrir, sino, por ejemplo, si la persona ha tenido una ingesta o una sobreingesta de medicación, pues claro, no le vas a dejar que se tome la medicación él. Tendrá que llevar, administrársela durante un tiempo a alguien. Y esto todo pues muy monitorizado. Entonces, en momentos puntuales de crisis, yo sí que hago como una cosa de todos los elementos, psiquiatra, familia, yo si hay algún trabajador social también, para trabajar todos en equipo y luego cuando estamos en una etapa de meseta, pues lo que hemos estado diciendo, pero no tan rígido como la TCP, porque yo considero que la TCP con ese colador deja fuera pacientes que tienen muchas posibilidades que pasarían directamente a, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay un desmantelamiento de la seguridad social, entonces quedarían muy fuera de todo y poniéndose en riesgo y son pacientes con muchas posibilidades. Es verdad, como dice Jairo y como dice la teoría, que están 5, 6, 7 años en terapia, son pacientes muy largos, crónicos,
a veces dan como, pero bueno, lo mío es como eh, menos rígido. Por ejemplo, en Chile está el Proyecto Alteridades, que es de Manuel Álvarez, que sus intervenciones también son, me gustan más las intervenciones de ellos. Por ejemplo, las 2 veces en semana casi nadie se lo puede sostener económicamente. Entonces, en mi caso, pues vienen una, en momentos de crisis vienen 2, y si un paciente toca con mucha angustia una semana, y me dice, me llama por teléfono y me cancela la de la semana siguiente, yo no le insisto, ven, tienes que venir, el contrato, el compromiso, sino que entiendo que volverá cuando tenga menos angustia y cuando pueda afrontar otras cosas. Entonces es como es hacer una especie de rappel, ¿no? Coges de aquí, coges de allá, y por supuesto yo trabajo del psicoanálisis lacaniano, me gusta, vamos. Entonces los psicoanalistas que trabajan en esto también van en esta misma onda. Ujú. Bueno, pues te nombramos clínica de trinchera, porque lo tuyo sí que es de trinchera y de primera línea, sí, sí. A mí este perfil de paciente me apasiona, no, no. Claro, claro, Ujú. claro, claro. Ujú. Bueno, muchas gracias, Reme. Jairo, por favor, dinos algo de tu opinión como estudioso y como residente ya de Claro. Yo, R3, me yo iba a parece contar que eres que ahora. en mi caso sí, claro, yo voy ya como residente, pues voy aprendiendo teóricamente, pero también voy aprendiendo también sobre la marcha con la práctica, que no tengo una experiencia como la que tiene Reme, sino que estoy aprendiendo ahora mismo y entonces uno va intentando ubicarse. Entonces, bueno, que esta propuesta que hacen me parece interesante porque van precisamente a este tema que es muy interesante, que es si uno no quiere simplemente rendirse o no tocar nada respecto a este tipo de paciente y quiere intentar algo, algún mínimo de confrontación, algún tipo de intervención, pues intentan buscar una propuesta, proponen algo, que es una propuesta más como se podían hacer otras, pero al menos buscan activamente algo. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que comentaba antes, que una cosa es pues, estudiarlo como lo estudio, eh, o como hablo con compañeros que trabajan a lo mejor con este método y demás. Y otra cosa es lo que uno luego puede ver, pues que aunque el planteamiento a veces pueda parecer muy bien de parte de Kerber o cómo él lo plantea, otra cosa es luego qué se hace con ello, porque sí que es verdad que, pues eso, que es con esta misma idea uno puede acabar haciendo cosas muy diferentes, que puede acabar, pues eso, enfrentando a bocajarro a gente con un perfil como este, con estos silencios, con esta incomodidad, con estas exploraciones a veces tan delicadas, como si fuera una obligación, someter a veces o intentar rechazar trabajar con ciertos pacientes porque no se pueden comprometer a cumplir con ciertas cosas. Si uno luego utiliza esta teoría pues, para hacer este tipo de cosas, pues ahí se convierte más en un mal que en un bien. Pero como teoría, como pues lo que decía Reme, que uno al final va haciendo en este trabajo un poco de trinchera lo que puede y adaptándose al caso por caso. Entonces, tener aquí otra idea, unas ideas que te puedan ser útiles en cierto momento, que te puedan al menos tener algo de guía en algún momento con algún paciente, yo sí que he hecho mano de alguna de las cosas que aprendí con esto. Pero vamos, que no se puede cerrar este modelo a nada porque bueno, con este mismo modelo se pueden hacer también muchas cosas. Ujú. Bueno, muchas gracias, Jairo. Muchas gracias, Reme. Yo Ujú. os agradezco la participación y a las personas que han estado escuchando les animo a que vean después el vídeo este porque creo que hay muchas cuestiones que tenemos que volver a escuchar para ir pensando, seguir un poco el itinerario de autores que han ido mencionando y esta opinión que ellos dan es precisamente una opinión de gente que está preocupada por la clínica más que por cuadrar el saber teórico. Así que muchas gracias. Lo dejamos aquí hoy y continuamos el miércoles. Eso sí, vamos a volver a la clase original y voy a hablaros del hombre de los lobos y de todo este lío de la psicosis infantil o la neurosis infantil, si perturbar la defensa y cómo a veces ciertas intervenciones, justamente a propósito de lo que decíais ahora, a veces lo que hacen es desencadenar la psicosis cuando están mal hechas. ¿Vale? Muchas Gracias. gracias y un abrazo, un beso, Reme, y hasta Gracias. pronto. Muy bien. Muchas gracias.